Hoy aprenderemos a construir un condensador casero con el que poder usarlo en circuitos como en ese temporizador 555. Y sin más dilación, ¡dentro vídeo! Muy buenas a todos, amigos de YouTube. Hoy aprenderemos a fabricar un condensador casero. He estado mirando varios vídeos en YouTube y la gran mayoría de gente solo se dedica a fabricar el condensador sin aportar más información sobre ellos. Y esto no puede ser. Aquí hay que saber lo que se hace. Es muy importante. Es por ello que en este vídeo explicaré primero qué es un condensador y cómo funciona, después cómo se construye y después cómo podemos calcular la capacidad de un condensador. Finalmente responderé a una cuestión que me molestó bastante, y es que en todos los vídeos que he visto la gente hablaba de doblar el condensador para conseguir más capacidad. A efectos prácticos esto es así, sin embargo no por el hecho de doblar el condensador conseguimos más capacidad, sino es por otro motivo. ¿Queréis saberlo? Quedaos hasta el final del vídeo para verlo. ¿Qué es un condensador? Un condensador es un componente electrónico capaz de almacenar energía en su interior para después cederla a otro componente electrónico. Existen diversos tipos de condensadores, electrolíticos, bipolares, cerámicos, etc. Podemos encontrar desde condensadores enormes hasta los más pequeños. Su funcionamiento es muy sencillo. Se trata de dos placas metálicas separadas por un material aislante, como puede ser un plástico, que recibe el nombre de dieléctrico. Cuando nosotros cargamos un condensador con una pila, los electrones circulan en una dirección, provocando así que una armadura tenga más electrones que la otra. De este modo, a una armadura le faltarán electrones, o dicho de otro modo, estará cargada positivamente, y la otra armadura estará sobrecargada de electrones. Cuando retiramos la pila, este estado se mantiene, ya que las cargas positivas y negativas, al estar muy cerca, se atraen con fuerza. No obstante, nunca llegarán a juntarse, ya que estarán separadas por una finísima capa de plástico o de otro material aislante. Pero si creamos un camino alternativo que una los electrones a los protones, los electrones irán por ese camino. Por ejemplo, si colocamos un LED, los electrones pasarán por el LED hasta llegar hasta sus queridos protones, provocando así que el LED se encienda. No obstante, esto no es permanente y llegará un momento en el que la armadura, con la sobrecarga de electrones, haya perdido todos esos electrones que le sobraban, estabilizando así todo el sistema. Una vez con estos conceptos, podemos construir nuestro condensador. Vamos a montar nuestro condensador. Para ello necesitaremos un cúter, tijeras, papel de aluminio, film de plástico, dos cables y un poco de cinta adhesiva. El film de plástico es el que usamos siempre en nuestra casa, en nuestras cocinas, al igual que el papel de aluminio. Bien, con el cúter lo que haremos será cortar el papel de aluminio, en mi caso 15 por 10 centímetros de superficie, y procedemos a montar el condensador. Lo que haremos será colocar el film de plástico en medio de las dos armaduras de aluminio y lo pegaremos todo con cinta adhesiva para que se sostenga. Es muy importante que las dos armaduras de aluminio no se lleguen a tocar, porque si esto ocurre, lo más probable es que no tengamos un condensador y que nuestro multímetro no marque un número, no tenga capacidad el condensador. Es por ello que yo recomiendo que el film de plástico lo cortéis un poquito más grande que la superficie de las placas de papel de aluminio que tengáis. Ahora colocaremos los cables, uno en cada parte de la armadura del condensador, y nos aseguraremos de que la parte metálica del cable haga un buen contacto con la armadura de aluminio. Le pasamos la regla y ya tendremos terminado nuestro condensador. Vamos a ver su capacidad. Y medimos la capacidad de nuestro condensador. Aproximadamente 1,3 nanofaradios. Por ahí. 1,4. ¿Cómo podemos calcular la capacidad de un condensador? La capacidad de un condensador depende de tres variables: el tamaño de la superficie de las armaduras,
representada por S, la distancia en la que están separadas las armaduras, representada por D, y una constante dieléctrica del material que separa las armaduras, ya sea plástico, aire, papel u otro material. Está representada por esta E tan extraña llamada epsilon, aunque muchas veces se representa como una constante relativa, es decir, viene representada con respecto a la constante dieléctrica del vacío. Si conocemos la constante dieléctrica del material que separa las placas y el grosor de nuestro film de plástico, podríamos conocer de antemano la capacidad del condensador. Yo he encontrado esta tabla de valores. Como sé que el film de plástico está hecho de polietileno, ya que lo pone en la caja donde viene, mi constante dieléctrica relativa es de 2,3. Sin embargo, estos datos son difíciles de encontrar, ya que cada material tiene su propia constante y necesitaríamos un pie de rey digital muy preciso para medir el grosor de plástico. Yo os voy a dar un truco para poder saber estos datos a partir del método experimental. Considera que la constante dieléctrica partido de la distancia es un valor n que no sabemos. Conocemos tanto la superficie como la capacidad de nuestro condensador que hemos medido previamente en el multímetro. Así que despejando la n, podemos saber su valor. Obviamente este valor solo sirve para un condensador plano con dos placas de aluminio separado por el plástico con el que hemos hecho la medida. Y si por lo que fuese no hemos tomado correctamente el valor del condensador, obtendríamos un valor para n erróneo. En otro orden de cosas, los condensadores se pueden asociar de una forma u otra según estén en serie o en paralelo. Si están en paralelo, emplearíamos esta fórmula. Hay que destacar que en esta disposición el condensador equivalente será mucho más mayor que cada condensador individual, ya que lo que hacemos es sumarlos. Si están en serie, por el contrario, se emplea esta fórmula. Nos tenemos que dar cuenta que los condensadores en serie darán un condensador equivalente mucho menor que el conjunto de los condensadores que lo forman, ya que lo que hacemos es obtener la inversa de las inversas de las capacidades. Y con toda esta información, podemos responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué conseguimos más capacidad? Primero de todo, vamos a ver el condensador original, sin doblar ni nada. Tenemos la primera armadura, el plástico y la segunda armadura. Bien, pues ahora vamos a doblar el condensador. Y para ver lo que pasa, yo lo que he hecho ha sido enumerar las placas del 1 al 4. Tenemos el primer condensador formado por las armaduras número 1 y número 2, y el segundo condensador formado por las armaduras 3 y 4. Pues bien, yo para ver de qué forma están asociadas estos dos condensadores me he hecho un pequeño dibujo. Y vemos que la armadura número 1 está conectada a la armadura número 4, de la misma forma que la armadura número 2 está conectada a la armadura número 3. Y a su misma vez sale de la armadura número 2 un cable, que es este cable, que he llamado cable A, y de la armadura número 4 sale el otro cable, que yo he llamado cable B. Pues bien, ahora que tenemos hecho el dibujo, ordenándolo un poco, obtenemos esta asociación, que es una asociación en paralelo. ¿Y qué pasa cuando los condensadores están en paralelo? Que se suman. Aparentemente parece ser que cuando nosotros doblamos el condensador, obtenemos más capacidad. Pero nos olvidamos de una cosa muy importante, y es que al doblar el condensador, cada condensador individual tiene una superficie menor que el condensador original. Y por tanto, la capacidad de este condensador, el primero, es mucho más pequeña que si lo comparáramos con el condensador original. Lo mismo sucede con el condensador 2. Resulta que la suma de la capacidad de este condensador más la capacidad de este condensador da el valor del condensador original. Voy a justificarlo teóricamente. Supongamos que tenemos un condensador cuyas armaduras tienen una altura A y una anchura B, y un material dieléctrico con una constante epsilon cualquiera y un grosor de entre placas cualquiera. Al hacer la primera doblez, obtenemos dos condensadores en paralelo de dimensiones más pequeñas, cuya superficie es de A por B partido 2 cada una. Con la nueva superficie y la constante dieléctrica de distancia entre armaduras que no ha variado,
Los valores para cada condensador serán estos. Para obtener el condensador equivalente, simplemente sumamos la capacidad, y que obtenemos, efectivamente, el mismo valor que el condensador inicial. Esto mismo que acabo de explicar se puede llevar también para la segunda, tercera, cuarta, quinta doblez. Se puede comprobar que para la segunda doblez obtenemos esto mismo. Vosotros podéis hacerlo en casa, pero es mucho más engorroso que hacerlo con la primera. Y ordenándolo un poco, vamos sacándolo poco a poco y al final obtenemos 4 condensadores en paralelo. 4 condensadores en paralelo que se van a sumar, efectivamente. Sin embargo, su superficie se ha reducido a 1/4 del original cada uno, y sumándolo obtendríamos el valor del condensador inicial. ¿Y entonces, por qué diablos aumenta la capacidad al doblar el condensador? La respuesta es sencilla. Cuando hemos hecho un condensador casero, solo hemos pegado los bordes y nos hemos olvidado que por medio de las armaduras, aparte del film de plástico, hay aire. Esto significa que tenemos 2 condensadores en serie. ¿Y qué les pasaba a los condensadores en serie? Que su equivalente era mucho menor que el conjunto, y por lo tanto disminuimos la capacidad del condensador. Esto que digo se puede ver reflejado en el cálculo teórico. Pausad el vídeo si queréis echarle un vistazo. Así que cuando doblamos el condensador, lo que hacemos es juntar aún más las armaduras al film de plástico, eliminando el aire que hay de por medio. Es decir, suprimimos el condensador en serie y nos disminuía la capacidad. Así que cuando doblamos, no estamos aumentando la capacidad, sino que estamos obteniendo la capacidad que deberíamos obtener. ¿No te lo crees? Vamos a comprobarlo. Observad cuánto está marcando ahora mismo el multímetro con nuestro condensador, aproximadamente 4 nanofaradios. Pues bien, cuando yo pongo más peso encima, es decir, voy a suprimir el aire que hay de por medio, voy a juntar las placas más, va aumentando la capacidad del condensador, y si ejercemos más fuerza, va aumentando progresivamente. ¿Veis? Ya no marca, ahora sí, ha vuelto porque he dejado de hacer fuerza. Y si lo abrimos, vale, vamos metiendo más aire de por medio, y por lo tanto la capacidad tiene que disminuir. Como veis, ¿veis? 1,7 respecto al 4 por ahí nanofaradios del original. En conclusión, obtener la capacidad de un condensador casero de este estilo es muy difícil, ya que depende de muchas variables, como hemos visto a lo largo del vídeo, por lo que es mejor medirlo con el multímetro e ir probando hasta dar con la medida exacta. Y bueno amigos, este es el canal de Robotic Arts y nos vemos en el próximo vídeo.